Los integrantes son un coordinador, representantes, también hay representantes por comunidades donde trabajan los indígenas, que es el caso de los 3 cantones de la zona, que son Santa María, San Marcos y San Pablo. Todos tienen la visión de mantener dicha estructura propia, organizada e inscrita con la personería jurídica. El objetivo general del Centro de Orientación es como una instancia permanente para la atención de la comunidad Ngöbe-Buglé, la cual podrá coordinar esfuerzos con organizaciones indígenas, organismos internacionales e instituciones públicas para la validación de los derechos humanos establecidos en el convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones de la ONU sobre los pueblos indígenas, informe de la Comisión de DES y CER de la ONU, así como la jurisprudencia interamericana del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, la autonomía política del Centro de Orientación debe ser respetada en todos los niveles de intervención. Y para la validación de los derechos de los pueblos indígenas basado en los principios del enfoque de los derechos humanos, la interculturalidad y las convenciones internacionales ratificadas por los estados firmantes y la legislación nacional garantiza con la intervención de las instituciones competentes. Nuestra visión: el Centro de Orientación Indígena se encargará de informar a las poblaciones migrantes y residentes panameños en Costa Rica en temas relativos a sus derechos humanos, dignificando así su cultura e identidad como sujetos plenos de derechos. La misión del Centro de Orientación Indígena es facilitar información y seguimiento a los indígenas panameños Ngöbe-Buglé en temas de salud, educación, trabajos y derechos de la niñez y la adolescencia y trámites migratorios para una debida documentación. Los beneficiarios y beneficiarias del centro son los voceros directos del ejercicio de sus derechos con otras personas de su mismo pueblo, y cuyo rol esencial será garantizar y proteger a los indígenas frente a situaciones violatorias de sus derechos, contando para ello con la cooperación de las instituciones competentes en la validación de los mismos. Continúa con usted el compañero. Muy buenos días. Como ya lo dijo el compañero, el Centro de Orientación Indígena se encarga de orientar a los pobladores indígenas que viven en la zona, en la recolección de café, en los ejercicios de sus derechos, qué tienen que hacer en cada caso de las diferentes situaciones que se les presenten, en todos los derechos que consagra en la declaración del convenio 169 de la OIT. Este derecho el Centro de Orientación Indígena se encarga de orientar en temas de salud, educación y trabajo social. Y el caso de salud, en este caso, en los últimos censos que hicimos juntamente con la migración hace 2 o 3 años atrás, contabilizamos más de 1.000 trabajadores de manera permanente en la zona. De eso, solamente hay como unos 10% que cuentan con seguro social. La gran mayoría está desprotegido con el tema de salud, ya que no cuenta con seguro social. Y ustedes podrán ver, si no tienen seguro social, tampoco es beneficiario, tiene accesibilidad también lo que es la salud. No solamente el trabajador, sino también toda su familia
que convive con este señor de trabajo de la zona. En cuanto a educación, todavía se sigue habiendo problemas por el acceso y a los beneficios, lo que tiene que ver con educación, asuntos de becas, asuntos de diferentes tipos de ayuda que tienen que ver con la educación, por la sencilla razón de que usted pueda saber por los documentos que estas personas no lo aportan. Entonces, en cuanto al trabajo social, como ya le dije, más de 1000 personas contabilizadas. La última encuesta están desprotegidos, obviamente también no cuentan con seguro social. Entonces, todos estos derechos están siendo violentados en diferentes aspectos, como ustedes lo podrán ver contemplado allí. Entonces, por más que nosotros instruimos, orientamos a la población, sigue siendo objeto de violación de sus derechos. ¿Por qué? Los caficultores los empleadores dicen que no lo pueden asegurar a estos trabajadores porque no le quedan plata, tienen que pagarle mucho a estos señores, pero sí les puede servir como empleador. Ayer probablemente hablaba con un compañero que trabaja en microbeneficio Los Ángeles en Santa María de Nota. Hablaba conmigo ayer, tiene 4 años de estar trabajando con ese señor y siempre le ha salido, porque ya en el centro, en el lugar ya no lo quieren atender a los chicos, tiene tanto tiempo trabajando y no cuenta con seguro social. Y me decía él que habló con el señor jefe y le dice: a mí no me sirve asegurarte porque a mí no me queda plata y tengo que pagarte mucho a usted de seguro y a mí no me sirve asegurarte. Entonces, situaciones como esas, apenas ese uno que yo hago mención, pero temas como ese hay muchísimos. Entonces, falta cobertura de parte de funcionarios encargados que tiene que ver sobre esto. Muchas veces también influye en que los mismos empleadores amenazan a sus trabajadores. Si ve el cargo del Ministerio de Trabajo y Legal, escóndase, y si lo logra verlo, dígale que usted llegó ayer y está empezando hoy a trabajar conmigo, mientras tiene 5, 6, hasta 10 años de estar metido en asunto. Entonces, muchos de estos temas como ese, por ejemplo, el año pasado, cuando nosotros contabilizamos 5 compañeros recolectores de café que se les estaba reteniendo sus salarios. Y una vez que ya se veía que ya no iba, que estaba pasando la cosecha, el empleador buscó forma como despedirlo. Y cuando lo despidió, no les pagaron lo que a él se le estaba reteniendo. La suma supera arriba de los 800.000 colones de esos 3 recolectores de café. Entonces, todo eso impera la burocracia también, porque eso llega a denunciarlo a ningún funcionario que trabaja en ese ministerio. Tal vez no les sirve actuar porque también son caficultores, y no les sirve ir en contra de su compañero que están
haciendo este tipo de violación. Y por eso, cuando le lo citan en una audiencia, no viene. Le manda otra boleta, no viene. Mientras el compañero que fue despedido no le pagaron y lo echaron del bache donde está. Tiene que ver dónde se mete, qué va a comer, y mientras se sigue demorando para hacer cumplir todo esto. Pero sí les digo una cosa: cuando un compañero mujer es denunciado, las patrullas sobran para ir a buscar en la casa, a cualquier hora que sea. Y si no vienen, lo van a arrestar en los años. Pero como estos señores son del área, si no vienen, ahí nada pasó. Y así hasta que los compañeros se cansan y muchos se van, porque no pueden estar viviendo a la especie, porque son echados de la finca, no les pagan de esa manera. Entonces, en este año, por aquí, por una zona que San Juan de León Cortés, creo yo, si no me equivoco, casi 80 recolectores de café estaban haciendo igualmente violentados sus derechos, porque también se le estaba requiriendo su salario. Alabo el trabajo del señor del Ministerio de Trabajo, porque una vez que le llegó la denuncia de una vez, acudió a ver y se pudo resolver esa situación. Entonces, y también este año hay 4 compañeros que están en proceso de resolución. Entonces, situaciones como hay muchas, pero muchas veces los compañeros mismos tienen temor de venir, decirnos a nosotros, de venir, pedirnos a nosotros la ayuda, la orientación, porque son amenazados. Entonces, por querer cuidar el trabajito, entonces le hacen caso a su patrono. Y todo esto, toda esta situación se seguirá dando mientras las personas encargadas de este tema no brinden la cobertura que se merece a esta población. Muchas veces se habla de los derechos de los pueblos indígenas. Muchas veces, en todas las reuniones, no hago muchas reuniones, pero en las pocas reuniones que yo he participado, siempre se habla del convenio 169, es el índice que hablo aquí. Pero en el ejercicio, muchas veces, nos queda debiendo. En la práctica, nos queda debiendo lo que en este librito está contemplado. Bueno, aquí, esta es mi pequeña intervención, y hay otros temas más importantes también que a los compañeros que van a seguir lo van a estar tocando a su debido tiempo. Entonces, la Fundación Centro de Orientación sugiere a todas las instituciones aquí presentes que tienen la buena voluntad de trabajar con nosotros, los jóvenes, y tiene ese gran deseo de vernos en ese balance de igualdad de derechos, en esa igualdad de condiciones. A ustedes le quedan por hacer cumplir todo lo que en la ley 169 está contemplado. Entonces, eso sería mi intervención, porque mientras tanto no se dé esto, nosotros seguiremos siendo vistos muchas veces como objeto de desprecio una vez más, porque vamos a ir siendo utilizados con todos los reglamentos, con todas las leyes encima, pero en la realidad hay otra cosa. Muchas gracias.